El transporte puede ser pasivo, como lo es la difusión simple o la difusión facilitada. O el transporte puede ser activo, como lo es el transporte mediado por proteínas de membrana, o lo es el transporte mediado por vesículas. Yo voy a ir retomando cada uno de estos, evidentemente hay que revisarlo y voy a plantear algunos ejercicios entre medio. Voy a iniciar el transporte pasivo, alumno. Se llama transporte pasivo, Nicole, jóvenes, aquel en el que la molécula que pretende cruzar la membrana no va a gastar energía de nadie, ni de la membrana, de nadie. No gasta energía el transporte pasivo, pero impone una restricción para que sí pueda ocurrir el transporte pasivo. Ejemplo, mira, ahí apareció una bicapa lipídica que de por sí impone una restricción a la difusión, porque las bicapas son hidrofóbicas, repelen las cargas eléctricas, pero no las moléculas apolares. Esa molécula, para poder ser transportada pasivamente en niños, necesita un requisito, tiene que estar en gradiente de concentración que le impulse a moverse pasivamente. Eso significa que la molécula debe estar más concentrada de un lado de la membrana que de la otra. Eso se llama gradiente. Para que mejor me entiendas, voy a pensar de que el gradiente no existe. Como lo represento en la pantalla, que si hubieran 3 moléculas cuadradas a un lado y del otro lado de la bicapa hay 3 moléculas, no están dadas las condiciones para el transporte pasivo, porque no hay un gradiente que impulsa al cuadrado a moverse. Por lo tanto, como no hay gradiente, es imposible que Asenjo te explique el transporte pasivo en estas condiciones. Que los cuadrados no se van a mover pasivamente hasta que yo genere un gradiente de cuadrado. El transporte pasivo no gasta energía, pero requiere que la molécula se encuentre en gradiente de concentración. Entonces te presento lo que es un gradiente para el cuadrado. El que de un lado haya 3 y del otro haya 1, ahí hay un gradiente de concentración que se señala con una flecha. Yo señalo en qué sentido se movería por difusión espontáneamente este cuadrado, desde donde hay más hacia donde hay menos. Ahora, niño, hay un gradiente, se lo presento. Y ahí están dadas las condiciones para que las moléculas puedan ser transportadas pasivamente. Y ahora te voy a explicar los distintos mecanismos de transporte pasivo que hay para aquellas moléculas que estén en gradiente de concentración a través de una membrana. Veamos los distintos tipos de transporte pasivo, que son distintas versiones de un mismo proceso que se llama difusión, alumno. El transporte pasivo son distintos mecanismos de difusión. Difundir es como pasas de donde hay más moléculas a donde hay menos. Eso es transporte pasivo, es difusión. Y mira lo que hace el cuadrado, difunde, po. El cuadrado se va a mover de donde hay más cuadrados al compartimento donde hay menos. Y la de transporte pasivo se produce hasta que las concentraciones se igualan. Una vez que los compartimentos igualaron sus concentraciones, el gradiente se destruyó y por lo tanto el transporte pasivo cesa. Veamos los distintos tipos de transporte pasivo o difusión que hay. Hay una versión del transporte pasivo llamado difusión simple. Se trata de moléculas jóvenes que por su propia naturaleza cruzan la bicapa a favor de su gradiente de concentración, como el CO2. Los gases jóvenes cruzan la bicapa, eso se llama difusión simple. Pero otras sustancias también, pues, como la hormona tiroxina, cruzan la bicapa.
La testosterona cruza la bicapa. Cuando este tipo de moléculas se mueve a través de una membrana por la bicapa a favor de su gradiente de concentración, se llama difusión simple. ¿Sabes quiénes hacen difusión simple? Aquellas moléculas que son apolares. Si no te diste cuenta, las moléculas que te mostré recién eran todas apolares. Repito, el nitrógeno es apolar. Aquí. El requisito para hacer difusión simple es que tu molécula sea polar. El CO2 era polar, difusión simple. El nitrógeno es apolar, puede hacer difusión simple. La tiroxina es una hormona apolar. Si está en gradiente, la tiroxina se mueve por difusión simple. La testosterona es un esteroide, es apolar, hace difusión simple, puede hacerlo. ¿Qué es un modo de transporte pasivo? Un caso especial de difusión simple, alumno, es la difusión simple de agua. Eso se llama osmosis. La osmosis es el movimiento pasivo de agua desde un compartimento donde hay más agua hacia el otro compartimento donde hay menos agua. Cuando el agua está en gradiente, se va a mover por difusión. Y el agua se mueve desde donde hay más agua hacia donde hay menos. Así, alumno, miren. Si el agua está en gradiente, el agua difunde de un compartimento al otro. El mecanismo se llama osmosis. Y la osmosis es un caso especial de difusión simple. El problema que tiene el movimiento de agua, que hace que las células cambien de volumen. Y ese es un problema biológico. Repito, el problema que tiene la osmosis es que le puede provocar un cambio de volumen a la célula. Y eso se convierte en un problema biológico, el cambio de volumen. A ver, veamos la osmosis, niños. Pon atención. Hoy día es sábado, son las 11:32. Te voy a explicar con peras y manzanas cómo lo hacemos los profesores el movimiento de agua llamado osmosis. Voy a imaginar un vaso en el que coloco una clase especial de membrana, una que sea semipermeable. A un lado voy a colocar una solución muy diluida en soluto, hipotónica. Y del otro lado de la membrana voy a colocar una solución con mucho soluto, hipertónica. Ahí están las soluciones. Ahí aparece una molécula de soluto. Poco soluto en la hipotónica. Hipertónica, mucho soluto. Pero a usted lo que le preocupa, alumno, no es el soluto, es el agua que va a moverse, porque la membrana, alumno, es semipermeable. No permite el movimiento soluto. El soluto está secuestrado a permanecer en la solución en la que está. El soluto no puede cambiar de compartimento porque la membrana es semipermeable. El soluto no se mueve. Es el agua que sí se le va a permitir. Y el agua se mueve, niño, desde la solución donde hay más agua, que son los puntos azules. La solución hipotónica tiene mucha agua. La solución hipertónica tiene poca agua. Y si usted me entiende que el agua le tiene permiso para moverse por la membrana, no hacia el soluto, lo que va a pasar es que el agua está en gradiente de concentración. Espontáneamente el agua se va a mover a favor de su gradiente. Y ese movimiento se llama osmosis. El movimiento de los puntos azules le va a cambiar el volumen a las soluciones. Veamos eso. Mientras el soluto no puede cambiar de compartimento porque está secuestrado a permanecer donde está, la que sí puede cambiar de compartimento es el agua.
porque la membrana usada es semipermeable. El agua puede cambiar de ubicación. ¿Entendió? Y si esas son las condiciones, va a ser inevitable, alumno, que si usted me coloca una solución aquí y la otra solución allá, separada por una membrana que le permite el paso al agua, el agua está en gradiente. Espontáneamente el agua se va a mover porque le está permitido pasar por la membrana desde donde hay más hacia donde hay menos agua. La solución hipotónica tiene mucha agua y el agua se mueve, alumno, de la hipotónica a la hipertónica. ¿Hasta cuándo? Hasta que las soluciones que eran hipo-hiper se vuelven isotónicas. Pero ese movimiento de agua produce un cambio de volumen. La hipo disminuye el volumen y la hiper aumenta su propio volumen. Y ese es el problema biológico, el cambio de volumen que genera los movimientos osmóticos de agua. Al final del proceso, aquellas soluciones que tenían distinta concentración se igualaron. Ahora ambas soluciones son isotónicas, pero el problema es que modificaron su volumen y ese es el problema biológico. Veamos los problemas que enfrentan una célula cuando son sometidas a choque osmótico. Bueno, ahí hay una solución que perdió volumen, le puede ser problemático, y la otra solución le puede ser problemático el haber aumentado su volumen. Ese es el problema biológico, el cambio de volumen. Veamos qué cambio de volumen sufren las células al sufrir un shock osmótico. Si tú enfrentas una célula a tres soluciones distintas, solución hipertónica, como puede ser el agua de mar, una solución isotónica, como puede ser una solución suero fisiológico, o una solución hipotónica, como puede ser el agua de la llave, el comportamiento de una célula animal es como sigue. Un glóbulo rojo enfrentado a una solución isotónica no cambia de volumen, porque no es objeto de osmosis. Para que haya osmosis, tiene que haber diferencia de concentración entre la solución intracelular y extracelular, que aquí no. No hay cambio de volumen. Se produce cambio de volumen cuando una célula es enfrentada, por ejemplo, a una solución hipotónica. Con lo que te dije recién, una solución es hipotónica cuando tiene poco soluto y por lo tanto tiene mucha agua. Esta solución hipotónica genera inmediatamente un gradiente de agua que impulsa el agua de la solución a entrar a la célula. Y el ingreso masivo de agua a una célula sin pared la hace estallar. Se llama citólisis, el problema al que se enfrenta el glóbulo rojo. Tú destruyes el glóbulo rojo. Situación opuesta. Colocas glóbulo rojo en agua de mar, que es un medio hipertónico. Lo que pasa que aquí de nuevo estableciste un gradiente de agua, donde había mucha agua dentro del glóbulo y había menos agua en la solución del agua de mar. El gradiente de agua impulsa al agua a salir del glóbulo rojo, con lo que el volumen de la célula disminuye. Crenación. Lo mismo pasa para células con pared, como puede ser una célula vegetal. Una célula vegetal colocada en un medio isotónico no está en problemas osmóticos. Aquí no hay osmosis, por cuanto tú necesitas que la solución en el extracelular tenga una tonicidad distinta a la del intracelular, que no es el caso. Por lo tanto, aquí no hay cambio de volumen. El cambio de volumen se produce cuando tú enfrentas a una célula vegetal a un medio muy diluido. La solución hipotónica, repito, es la que tiene muy poco soluto, pero contrariamente tiene mucha agua. Se establece inmediatamente un gradiente de agua entre el medio extra e intracelular y el agua ingresa, por alumno. El ingreso masivo del agua a la vacuola vegetal
hace que la célula aumente ligeramente el volumen. No estalla, porque para eso tiene pared, pero adquiere una turgencia inconveniente. La célula vegetal, enfrentada al agua de mar, que es un ejemplo de medio hipertónico, pierde volumen. Porque, de nuevo, lo que ocurre es que se produce un gradiente de agua entre el medio extracelular y el intracelular. El agua desde la vacuola vegetal sale al medio extracelular, obligando a la célula vegetal a perder volumen, y eso es inconveniente para la célula vegetal. Plasmólisis. De tal modo que la osmosis es un caso de difusión pasiva de agua. Otro ejemplo de... A ver, déjame ver. Hagan este ejercicio, jóvenes. Si usted coloca células en 3 medios, A, B y C, tú observas las siguientes variaciones de volumen. De acuerdo al gráfico, es correcto afirmar que el medio 1, que el medio A y el medio intracelular son isotónicos por el comportamiento aquí. Afirmación 2, que el medio B es hipotónico en relación a lo intracelular. Y C, que el medio C, casa, el medio C es hipertónico, pero en relación al medio intracelular, por el comportamiento que tuvo. Quiero que me respondan ahora con el nombre. Usted me envía su nombre y me dice, profesor, la 57 es árbol, barco, casa, dedo, elefante. Te doy 1 minuto. Hay 2 respuestas y los demás están aplaudiendo. La Nicole ya respondió, la Pía también, la Catalina Antonia, buenos días niña. Han respondido de todo, árbol, dedo, elefante, barco. ¿Sabe lo que significa para el evaluador? Que la clase no entiende lo que le estoy preguntando, porque hay mucha dispersión. La clase no entiende esta pregunta. No sé si está la respuesta, déjame ver. Sí. Árbol, 57 árbol. Explico por qué a la luz del gráfico yo puedo inferir árbol. Porque el gráfico te diste esto, alumno. Es cierto que te di poco tiempo para responderla también. En el gráfico mostrado, usted observa que contra el tiempo, tú registras el cambio de volumen en la célula. Tú registras contra el tiempo cómo va a cambiar el volumen celular. Y se ve que cuando tú colocas la célula en árbol, que es un medio, colocada en el medio árbol, el volumen de la célula nunca cambió. Se mantuvo constante. Entonces usted infiere, pero si Asenjo me acaba de decir que cuando el medio le sea isotónico, no hay cambio de volumen. Por lo tanto, árbol tiene que ser isotónico. 1 romano es correcto. Después dice 2 romano. Veamos e interpretemos lo que está pasando acá. Cuando tú colocaste la célula en barco, que es un medio, colocaste la célula en barco, tú observas que la célula colocada en barco disminuyó el volumen. Entonces usted piensa, ¿cómo debiera ser el medio barco para provocar una disminución del volumen? Usted dice, tiene que ser hipertónico. Eso fue lo que me dijo Asenjo. Hipertónico. Y dice hipotónico. No, 2 romano es falso. 3 romano. Voy a analizar el gráfico. Lo que el gráfico te indica, que colocaste la célula en casa
y le pasó que colocado en casa, la célula aumentó el volumen. Entonces usted piensa, ¿cómo tenía que ser el medio para que una célula aumente el volumen? El agua la tiene que... porque el medio casa tiene que ser hipotónico. ¿Vas acá? No, po. Dice que casa es hipertónico. 57 árbol. Jóvenes, continúo con el transporte pasivo, pero ahora aquel que está mediado por unas proteínas que hay en la membrana. Te voy a explicar lo que se llama transporte pasivo facilitado. Acabamos de ver la difusión simple, ahora quiero mostrarte que hay otro transporte pasivo que es el facilitado. Difusión facilitada. ¿Cuál es esa? Aquel transporte pasivo en el que el soluto se mueve sin gastar energía, pero requiere una proteína en la membrana específica, alumno. Hay dos tipos de difusión facilitada. Acá, estas son proteínas que van a permitir la difusión. Esto es un carrier y esto es un canal. Y ambas proteínas van a permitir la difusión facilitada. El cuadrado, acuérdate que se va a mover a favor de su gradiente. Pero para que haya difusión, lo que le pasó al cuadrado es que de por sí no pudo difundir. Él personalmente no pudo difundir por la bicapa. No sé, porque era polar, porque tenía carga eléctrica. Algo tenía que el cuadrado no podía difundir por él mismo. Y tuvo que recurrir la ayuda de una proteína. Él dice... hasta ahora no tengo permiso para pasar. Y lo que va a hacer el cuadrado es buscar la facilitación de alguna proteína si la hay. Si hubiera una proteína que le permita la difusión, el cuadrado va a ser objeto de difusión facilitada. Primera modalidad de la difusión facilitada. Que el cuadrado, que no puede pasar por la bicapa, se encuentra con que hay una proteína en la membrana. Se une a esa proteína, la proteína sufre un cambio de forma y con la ayuda de la proteína el cuadrado difunde pasivamente. La proteína va a aparecer del otro lado, así, ¡pum! Y el cuadrado se suelta y difundió. A favor del gradiente, el cuadrado se movió pasivamente. Pero necesitó un carrier que es específico y se satura. La otra posibilidad que tiene el cuadrado es que pueda ser ayudado por la presencia de un canal proteico, alumno. Observa, el cuadrado, si es que encuentra un canal proteico, puede difundir. Eso se llama difusión por canal, que son las dos variedades de la difusión facilitada. O por un carrier, que es saturable, o por un canal proteico, que no es saturable por el soluto. Dicho eso, veamos el transporte activo. Se llama transporte activo cuando la molécula que cruza la membrana gasta energía celular. Una variante del transporte activo es aquel mediado por una proteína que tiene que estar en la membrana, una proteína transportadora. Y la segunda variante del transporte activo es cuando la molécula transportada la transporta una vesícula de transporte. Y el movimiento de la vesícula es en lo que gasta energía. De tal modo que hay dos modos de transporte activo. O lo verifica una proteína de membrana, o lo verifican vesículas membranosas que se mueven con tu molécula. Pero el movimiento de la vesícula gastó energía. Quiero ver el primero, transporte activo mediado por una proteína. Lo que ocurre en este caso, alumno, que de haber una proteína transportadora, tú puedes mover al soluto incluso contra su gradiente. Si el gradiente está establecido como lo señalo en la pantalla, yo puedo por transporte activo incluso mover la molécula contra su gradiente. Como eso no es espontáneo, yo tengo que usar un sistema que gaste energía, generalmente la hidrólisis de ATP. La proteína, que es ese huevo lila,
energía a partir de un nucleótido llamado adenosín trifosfato y lo va a hidrolizar. Y del ATP joven va a obtener la energía para hacer esta pega. Toma el cuadrado y lo envía hacia donde está más concentrado. El transporte activo tiene la gracia que te puede enviar una molécula contragradiente. Contragradiente lo puede hacer. El modo de identificar un transporte activo es darse cuenta que la molécula se está moviendo contragradiente. Cuando eso sucede, tú dices transporte activo. Repito esa última idea. El modo de identificar un transporte activo, hay muchos modos. El que estoy señalando es que el transporte activo se reconoce como tal cuando tú te percatas que la molécula transportada lo está haciendo contra su gradiente. Tú vas y dices, tiene que ser transporte activo. Y el otro mecanismo de transporte activo es aquel que lo realizan vesículas en cuyo interior viaja tu molécula. Es lo que se llama transporte activo mediado por vesícula. Esto es fácil. Mira, estoy mostrando aquí en pantalla una versión del transporte mediado por vesícula, que es la exocitosis. Como vamos a ver el próximo sábado, desde el Golgi salen sustancias que son enviadas a la membrana a través de una vesícula. Esto es el Golgi y sale una vesícula membranosa en cuyo interior está tu molécula siendo transportada. La vesícula se mueve, llega a la membrana, se fusiona y libera su contenido. La exocitosis por parte de células secretoras es un ejemplo de transporte activo mediado por vesícula. El caso contrario, alumno, la endocitosis es la incorporación de una partícula a una vesícula cuya membrana se origina con la membrana plasmática, la que, deformándose, va a generar una vesícula en cuyo interior va tu partícula. Esa endocitosis es el otro ejemplo de transporte activo. La endocitosis puede ser para la fagocitosis, puede ser pinocitosis o puede ser la endocitosis mediada por receptor. De modo que cuando tu molécula la transporta una vesícula que se mueve y va a la membrana o viene desde la membrana, el mecanismo es activo, hay gasto de energía. Las dos variantes son la liberación de su contenido, exocitosis, o la incorporación de partículas, lo que se llama endocitosis. Y con eso, niños, usted ha visto lo que es transporte celular. Bueno, acá de nuevo. La exocitosis, aquellas moléculas producidas por la célula inician su transporte por vesículas que se mueven a la membrana para quedar liberadas. Eso se llama exocitosis. Es un ejemplo de transporte activo. Y el caso contrario, una bacteria, alumno, que va a ser fagocitada, a la bacteria se la coloca dentro de una vesícula, que luego va a ser destruida esa bacteria. Eso se llama endocitosis, en su versión de fagocitosis. ¿Qué es un ejemplo de transporte activo? Ejercicio, alumno. Los que están presentes, quiero que me hagan el ejercicio 56. Esto es de tu cuaderno de ejercicio. Me envías el número, me dice 56 árbol, barco, casa, dedo, elefante. Le colocas el número 56. Van a ser las 12, nos quedan 40 minutos. Te pido que me envíes la respuesta al chat. Usted pone 56 y alternativa. Ahí ya la Catalina Urbina me envió
envió su respuesta. Pía Vicuña también. ¿Y qué pasa con el resto de la clase, oye? Con el César, el Olivares, la Consuelo Chandía, ¿qué pasa con la Consuelo? ¿Qué pasa con el Jorge Araya? Ya, pues Jorge, respóndame la pregunta 56, pues Jorge. El Jia Hao, Lu Wang, también Jia, envíeme su respuesta. Nicole Lacayo también responda. Camila Espinosa. El Jaime Becerra Leighton, envíame la respuesta, Jaime Becerra Leighton. Ahí tengo una respuesta. El Yerko, asomó Yerko. Veamos, ¿qué es lo que dice la clase de biología común? Observa que esta es materia de segundo medio alumno, ¿eh? Esta materia está completamente ya recalentada en su... Porque esto lo viste hace rato ya, pues, segundo medio. Casa, 56, cacerola. El cacerolazo, esa canción de la Anita Tijoux. ¿Te acuerdas de la canción El Cacerolazo? 56, cacerolazo. Se cayeron varios, ¿eh? Y algunos de ustedes se creen que se las saben todas. Uno le hace una pregunta y vamos cayendo como... Veamos, la voy a leer y la voy a explicar. El gráfico muestra las concentraciones de algunos iones en un lago y en una alga que vive en ese lago. Concentraciones en el lago y en el alga. A partir de la información, si el alga necesita incorporar cloruro y eliminar sodio, ¿qué tipo de transporte tiene que verificar? Lo que usted tiene que hacer, Jaime, Gia y demás, tienes que fijarte las concentraciones, el gradiente de concentración en el que se va a mover la molécula según te lo pidió. Tú tienes que incorporar cloruro, o sea, que el cloruro me lo mueves del lago al alga. Este es el lago, cloruro. Y este es el cloruro del alga. Y necesitas esto, alumno, que el cloruro se mueva de aquí para allá. El cloruro, alumno, lo tienes que mover desde donde hay más cloruro hacia donde hay menos cloruro. Tiene que ir ingresando, le tienes que permitir un movimiento a favor de su gradiente, eso se llama transporte pasivo. El cloruro se tiene que mover por algún mecanismo de transporte pasivo, porque lo vas a mover desde donde hay más cloruro, desde el lago, hacia donde te pidieron que lo movieras, hacia el alga, que hay menos. En cambio, el sodio, tienes que mirar el gráfico. El sodio tiene que eliminar sodio al alga, lo cual significa que al sodio me lo tienes que movilizar así. Desde donde hay menos sodio, hay que tratar de mover sodio hacia el lugar donde hay más sodio. Al sodio me lo tienes que movilizar contra el gradiente, con lo que yo veo en el gráfico. Por lo tanto, el transporte de sodio tiene que ser activo. Desde el análisis del gráfico, estoy llegando a la conclusión que el cloruro se va a mover pasivamente y el sodio lo tengo que mover activo. La alternativa que complementa todo eso es 56, casa por alumno. ¿Entendió? La materia no es difícil. Lo que usted tiene que hacer es hacer ejercicios. Ejercicios. Niños, terminamos eso e iniciamos otro capítulo, que es el organelo de doble membrana. Permiso, chiquillos. ¿Cómo les quedó el ojo? Así va a ser la prueba de transición, alumno, con esas preguntas. Así que el profesor Carlos Asenjo, que soy yo, te doy un consejo el día sábado. Haz ejercicio.
ejercicios, entrénate, porque si no lo haces, te van a hacer una pregunta y te vas a tomar los próximos 10 minutos en tratar de responderla, lo cual es mucho. Tu prueba de ciencias tiene 80 preguntas y usted tiene que estar entrenado, amigo, para responder rápido y de manera certera. ¿Cómo se logra? Haciendo ejercicios, haciendo ejercicios, haciendo ejercicios. Voy a iniciar una segunda clase de alumnos, que es revisar los organelos de doble membrana. Vamos a entrar a una temática de termodinámica, alumno, que es muy interesante, muy entretenida la termodinámica, las transferencias de energía en la célula. Bien, niños, estoy iniciando la unidad 4 de tu libro de clases. Unidad 4, toma nota. Estamos ahora en la unidad 4, célula procarionte y eucarionte. Organización y función de organelos. Voy a revisar, en lo que me queda de clase, organelos de doble membrana. Les recuerdo que usted tiene un horario de consulta los días sábados, después de esta clase, desde la 1 hasta las 2:30. Para la clase que viene, en este minuto, el profesor te sugiere, tienes que recurrir a los full contenido que está en la semana 4. Eso complementa mi clase, el que usted vaya a full contenido en la semana 4. Además, usted ya tiene el libro de clase de biología, con lo cual el profesor te dice, anda desde la página 62 a los 96, está la temática que vamos a revisar ahora. Y del cuaderno de ejercicio, alumno, Asenjo te pide, trata de hacerlo los del 51 al 70. La próxima clase, el próximo sábado, vamos a ver organelos de membrana simple. Usted va a complementar con lo que aparece en la 5ª semana en el full contenido, y del libro de clase me vas a tener que preparar la clase usando página 97 a la 104. Del cuaderno de ejercicio, trata de hacer de los que están del 51 al 70. Próximo sábado, niño, organelos de membrana simple. Ahora, los de membrana doble. Conceptos claves. Esto es importante que tomes nota en tu cuaderno, porque es un diccionario de lo que usted debiera manejar clase tras clase. Concepto de organelo. Citosol. Citoplasma, vamos a revisar ahora. El núcleo celular. Concepto de cromatina. Nucleolo. Mitocondrias. Respiración celular. Cloroplastos y fotosíntesis. Eso es lo de hoy. Te sugiero, toma nota. Te doy 15 segundos para que tomes nota esto en un cuaderno, porque creo que te conviene hacerlo. ¿Estamos, Pía Vicuña, tomando nota? Nicole Lacayo, ¿tiene el lápiz en la mano? ¿Está tomando nota? Hágalo. Hágalo, alumno. Just do it. Just do it. Do it. Nicole Lacayo, bien. Tomó nota de los conceptos clave. Bueno, niños, vamos a la primera definición de organelo, citosol y citoplasma. Vamos a ver cómo va la organelo. La presencia o ausencia de organelo marca la diferencia bien gruesa del concepto de célula procarionte y eucarionte. Observa la caricatura que te voy a hacer. Una célula procarionte
carece de sistemas de endomembrana en su citoplasma, no tiene compartimentalizado el citoplasma, no tiene organelos. En cambio, una célula eucarionte tiene sistemas de endomembrana que dividen el citoplasma en pequeños casilleros que se llaman organelos. Una célula procarionte no tiene organelo, la eucarionte con los endomembranas sí tiene casilleros, que es lo que se llaman organelos, que son compartimentos pequeños. ¿Para qué pasa esto? Para separar reacciones metabólicas, alumno. Mientras la procarionte hace todo lo hace en el mismo citoplasma, la eucarionte, que es más pilla, las mismas reacciones que la procarionte las hace todas juntas, la eucarionte las separa, de modo que en un casillero y en otro, porque son organelos, la eucarionte va a verificar reacciones específicas, porque el citoplasma la tiene subdividido en compartimentos, que se llaman organelos. De modo que una eucarionte, por ejemplo, en el primer organelo hace la primera reacción ABC. En el segundo organelo y en el tercero y el cuarto, las mismas reacciones de la bacteria, el eucarionte lo hace, pero en organelos específicos. Y lo que hay que hacer ahora, niños, es revisar los organelos. Aquí aparece una célula procarionte en que todo el metabolismo celular ocurre junto en el citoplasma. Y aquí aparece una célula eucarionte que, como tiene compartimento, cada organelo tiene complejos enzimáticos que verifican reacciones específicas. Entonces vamos a revisar qué es lo que pasa en el núcleo, luego vamos a verificar qué es lo que hacen las enzimas de la mitocondria, si tuviera cloroplasto, qué hace el cloroplasto, y vamos a ir organelo por organelo en la célula eucarionte. ¿Qué es el citoplasma, alumno? Citoplasma es una célula carente de membrana plasmática y del núcleo celular. Repito, el citoplasma de una célula es tomar la célula, sacarle la membrana, sacarle el núcleo y lo que te queda es el citoplasma. Es esto, mira. Si esta es tu célula eucarionte, la idea es sácale la membrana. Ahí traté de hacer una representación como que no hay membrana. Y ahora lo que te queda, sácale el núcleo. Esto se hace con centrifugación. Sácale el núcleo. Se lo sacas para afuera. Lo que te queda se llama citoplasma. El citoplasma es una célula sin su membrana y, si tuviera núcleo, sin núcleo. Eso se llama citoplasma, alumno. Citosol. El citosol es el mismo citoplasma, pero al que le sacan los organelos. Ahora, por una centrifugación, tú tomas citoplasma, lo centrifugas, los organelos decantan y el sobrenadante se llama citosol. El citosol es el mismo citoplasma, pero al que le sacaste los organelos. Mira, estoy tratando de representar ahí, suponga usted que es el citoplasma. Sácale los organelos, te quedas con el líquido. Lo que está en color negro es el líquido. Eso se llama citosol. El citosol es la parte líquida del citoplasma. O si lo quiere, el citosol es el citoplasma, pero sin ningún organelo, porque lo sacaste. En el citosol se producen muchas reacciones químicas. Gran parte del metabolismo ocurre en el citosol. El resto del metabolismo ocurre dentro de los organelos. Esos compartimentos blancos que aparecen aquí, ahí ocurre el resto de las reacciones metabólicas. Asenjo, anda al núcleo. Ahí aparece el núcleo. Esto es un compartimento celular que lo origina una membrana llamada carioteca, que tiene la novedad de que es una doble membrana celular. Perdona, es una doble membrana. Se llama carioteca. Y esa carioteca genera un espacio interno que es el espacio donde se produce una serie de reacciones propias del núcleo. ¿Para qué sirve el núcleo? Y algunos comentarios en relación al núcleo. Veamos. Bueno, aquí voy a describir
yo que tu alumno te pediría, hazme la caricatura de un núcleo en tu cuaderno. Y en la caricatura que estás haciendo, pero con un texto de estudio, no algo que se te venga de tu propia cosecha. Desde un texto de biología me haces la caricatura de un núcleo, le vas colocando las partes. Vas indicando estos cariotecas, la membrana externa, la membrana interna, estos son los poros, aquí está el material genético en forma de cromatina, ahí aparece el nucleolo, y tú en tu cuaderno de biología te haces el dibujo adecuado del núcleo. Yo te voy a explicar en la medida de lo posible para qué sirve este organelo. El núcleo sirve para almacenar información genética, no toda, porque el resto de la información que hubiere está en las mitocondrias o en los cloroplastos. El núcleo almacena gran parte de la información, pero como cromatina, asociado a histona. ¿Para qué sirve el núcleo? Sirve porque es un espacio en el que las enzimas pueden replicar el DNA. El núcleo sirve para permitir al DNA sintetizarse por un proceso llamado replicación. La utilidad del núcleo es que en ese espacio el DNA se puede replicar. Además, la utilidad que presta, que permite a partir del DNA fabricar RNA. El núcleo es un organelo donde se sintetizan muchos tipos de ácidos ribonucleicos. Es una fábrica activa de ARN. ARN que luego de sintetizados dentro salen fuera por los poros nucleares y se van al citoplasma. El núcleo es una fábrica de ARNs de todo tipo, mensajero, ribosomal y el transferencia. El núcleo es el lugar donde un grupo de ribosomas se sintetiza. El núcleo opera como lugar de síntesis de futuros ribosomas, en ese lugar llamado nucleolo. En el nucleolo del núcleo se fabrican sus unidades ribosomales, que una vez fabricadas salen del núcleo por los poros y se van al citoplasma. Repito, el núcleo alumno incluso sirve para fabricar futuros ribosomas. En el nucleolo se fabrican las subunidades ribosomales. Una vez fabricadas, las subunidades salen desde el núcleo, se van al citoplasma, porque ahí prestan la función. En definitiva, el núcleo está demostrado que es el lugar donde tú controlas el metabolismo celular. El núcleo es el centro de control del metabolismo celular. Si tú le sacas el núcleo a una célula, se muere o se va a morir, porque el núcleo es el lugar desde donde tú controlas la actividad metabólica, porque ahí está la información genética. ¿Algún comentario sabroso del núcleo? Sí. ¿Sabes lo que pasa con este organelo? Desaparece cuando una célula está en reproducción, alumno. Este comentario sabroso es importante que lo tenga en mente. El organelo del que Asenjo te habla es un organelo que usted lo ve en la interfase del ciclo, pero desaparece cuando una célula está... Perdona, puse etapa S, desaparece durante la etapa M. Eso lo tengo que corregir. Repito, el núcleo solo se observa cuando una célula está en su interfase. Porque este organelo desaparece cuando la célula está en la etapa M. Puse S. No, debe decir M de mariposa. Desaparece cuando está la célula en la etapa M, en su reproducción. Y eso llama la atención, pues. Que un organelo desaparezca no te llama la atención, a mí sí. A usted también. Cromatina, alumno. La cromatina es el modo en que tú almacenas la información, pero en el núcleo.
es un complejo. Ahí está la imagen al microscopio electrónico de la cromatina. Este es un corte de núcleo y tú estás viendo una zona electrón menos densa, que es la cromatina relajada, y aquí al medio aparece cromatina que está muy electrón densa, muy oscura. Eso es el nucleolo. La cromatina, niño, es el modo en que en el núcleo, repito, en el núcleo se almacena el ADN. La cromatina es exclusiva del núcleo, porque hay DNA en la mitocondria, pero en la mitocondria no hay cromatina. En la mitocondria el DNA es desnudo. La cromatina es el modo como el núcleo almacena el DNA. Cromatina es la asociación de DNA con proteínas. ¿Por qué pasa esto de formar cromatina? Observa el comentario ahí. Si el DNA en un solo individuo existiera como una molécula lineal, tendría una longitud de miles de millones de kilómetros y se extendería 100 veces la distancia de la Tierra al Sol. Repito, si tú estiras una molécula de DNA de una persona, te mide kilómetros. Por lo tanto, lo que ocurre en el núcleo, que el DNA se une con proteínas para compactarlo y pueda caber en el núcleo. Leo ahí. Por esto el DNA, que es tan grande, tan largo, se debe compactar en el núcleo formando un complejo DNA-proteína. Eso se llama eso se llama cromatina. El DNA tiene que formar cromatina porque lo ayuda a compactar. Te voy a mostrar los distintos modos de organización de la cromatina, señor. Mira, eso que está en pantalla, alumno, es el DNA. Y te están diciendo que el DNA es muy largo. Lo que tiene que hacer ese DNA en el núcleo, unirse a proteínas llamadas histonas. Ahí usted tiene un grado de organización de la cromatina que se asocia a esas histonas. El DNA azul, la wincha azul, se está uniendo a esas pelotitas celestes que se llaman histonas. Ese es un nivel de organización de la cromatina, pero no es suficiente. La cromatina tiene que enrollarse sobre sí misma para alcanzar otro nivel de organización, con lo que tú estás enrollando sobre el enrollamiento. Estás enrollando el enrollamiento y eso cada vez ocupa menos volumen. Llega un minuto, alumno, que la cromatina condensa tanto que cuando las células se dividen, tú observas que la cromatina se hace visible al microscopio, alumno, en forma de cromosoma. Cuando una célula está en división celular, la cromatina se enrolló tanto que tú la puedes ver al microscopio óptico en forma de cromosoma. Los cromosomas son el máximo grado de condensación de la cromatina del núcleo. Ahí está viendo usted un cromosoma, alumno. ¿Qué es cromatina? Cromatina muy ordenada, muy condensada. Bueno, dicho eso, creo que abandono el núcleo, me voy a otro organelo. Mitocondria. Ahí aparece una mitocondria. Te sugiero que en tu cuaderno de biología tomes la imagen de una mitocondria, un texto de estudio, y te pongas a ponerle nombre. Así dicen membrana externa, membrana interna, las crestas. ¿Sabes lo que pasa con la mitocondria? Que aquí está abierta para que usted vea lo que hay por dentro. Tiene una membrana interna muy plegada formando crestas. En color damasco, las crestas mitocondriales. En color azul, la matriz mitocondrial. Y dentro de la membrana externa hay una segunda membrana, la membrana interna. Mira, comienzo en la disquisición sobre mitocondria diciéndote que este organelo existe en animales, hongos, protozoos
y plantas. Pare bien en la antena, que las mitocondrias no es novedad el que alguien te diga que existen las células vegetales, porque las células vegetales tienen mitocondrias. Las plantas hacen respiración celular en sus mitocondrias, alumno. Quiero que tomes nota y anotes en tu cuaderno el que las células vegetales tienen mitocondrias. Porque al igual que una célula animal, las plantas tienen que hacer respiración celular para obtener ATP. Repito por última vez, las células vegetales tienen mitocondrias, porque la mitocondria es el lugar donde ellas fabrican adenosín trifosfato, ATP. Una plantita, por lo tanto, hace respiración celular, aeróbica. ¿Le quedó claro eso? ¿Tomó nota? Perfecto. And go on. Eso. Una propiedad de este organelo es que es semiautónomo. Eso significa que este organelo sintetiza gran parte de sus proteínas, pero no todas. Y necesita que le envíen esas proteínas que él no puede. Por eso se lo llama semiautónomo, porque hay que enviarle lo que el organelo no es capaz de sintetizar. Es semiautónomo porque tú tienes que enviar proteínas que el tipo no fabrica. ¿Por qué fabrica proteínas? Porque tiene material genético, alumno. Este organelo conserva material genético desnudo, no cromatínico. Este es DNA desnudo. Y con el DNA mitocondrial, esta señora fabrica proteínas. No todas. Por eso hay que enviarle el resto. La mitocondria tiene información genética. Desnuda, no es cromatínico. Desnudo quiere decir que no está asociado a histonas. ¿Sabes lo que hace este organelo? Se multiplica. Donde hay una mitocondria, al rato van a haber dos, porque este organelo se estrangula por fisión binaria, originando más y más mitocondria. Las mitocondrias, niños, se multiplican hasta alcanzar un número adecuado en la célula. De ahí no se multiplican más. Pero cuando el número de mitocondrias es insuficiente, las mitocondrias se fisionan, originando dos mitocondrias. Repito, este organelo se divide por fisión binaria, se multiplica, las mitocondrias se reproducen. La función que tiene la mitocondria es que dentro de ella se realizan la respiración celular. Respiración celular. ¿Sabes que esta respiración celular se verifica en varias etapas? Glicólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora y fosforilación oxidativa. Repito, el proceso de respiración celular, por las razones que te voy a contar luego, se verifica en 4 etapas. Pero de las 4, niños, la primera no es mitocondrial, solo las 3 siguientes. Repito, en la mitocondria se verifican solo 3 de las 4 etapas de la respiración celular aeróbica. La glucólisis no es mitocondrial, el resto sí. Quiero mostrarte la ecuación general de la respiración celular, para luego ir revisando las etapas. Lo que estás viendo acá, niño, es la ecuación general de la respiración celular, que es así. Es un proceso de degradación de la glucosa, es un proceso catabólico, en la que la glucosa se va a degradar porque la enfrentas a un oxidante, la enfrentas al oxígeno. Enfrentada al oxígeno, la glucosa se oxida y se va a transformar en CO2. Y el oxígeno se va a transformar en agua. ¿Sabe para qué?
para poder liberar la energía de la glucosa. La respiración celular libera la energía de la glucosa y esa energía le permite a la célula, a la mitocondria fabricar ATP. En pantalla estás viendo la ecuación general de la respiración celular, en la que la glucosa tú la enfrentas al oxígeno. Como consecuencia, la glucosa se oxida a CO2 y el oxígeno se transforma en agua. ¿Para qué? Para liberar energía que estaba en la glucosa. Esa energía te va a permitir en la mitocondria fabricar ATP. Veamos la etapa, niños. Ahí está la ecuación. La glucosa reacciona con el oxígeno en la mitocondria para producir CO2 y agua. ¿Para qué se usa eso? Porque como la glucosa tiene energía, un compuesto rico, la célula descubrió que el modo de liberar la energía de la glucosa es oxidándola con oxígeno. Si tú verificas la reacción, aquí se libera energía. Es una reacción exergónica esta historia. Tú liberas la energía de la glucosa. Con la energía que se libera en la mitocondria, tú posteriormente fabricas ATP. La energía liberada en la mitocondria va a servir para que la mitocondria produzca adenosín-trifosfato. Para eso sirve la respiración celular. Para liberar la energía de la glucosa, pero con esa energía fabricar ATP. Te doy 20 segundos para que escribas esta ecuación en tu cuaderno. La glucosa es un compuesto orgánico rico en energía. Cuando tú lo haces reaccionar con oxígeno, la glucosa va a liberar la energía y esa energía liberada permite a la mitocondria fabricar adenosín-trifosfato, que es combustible celular también. En la respiración celular, la energía se va a liberar y sirve esa energía para fabricar a futuro ATP. Ahora me voy a meter un poco en termodinámica, alumnos. Observa. Como quien empuja una piedra al fondo de un barranco, yo puedo liberar la energía potencial de un zócate. Así. Empujé una piedra al final de un barranco. El problema de hacerlo así, que libero la energía en una etapa, es tanta la energía que vas a liberar de la glucosa que eso puede dañar a la célula. Repito, cuando tú estés en el tránsito de liberar la energía desde la glucosa, no lo puedes hacer en una etapa, porque la energía liberada eleva la temperatura, daña a las proteínas, se denaturan, la célula se muere. Resultado, que cuando estés liberando la energía de la glucosa, tienes que hacerlo en 4 etapas, para que la energía se libere de a poco, así. Como quien empuja una piedra, la piedra va a caer a un primer escalón. Eso libera un poco de energía. Un segundo, tercero y un cuarto escalón, y eso permite explicarte, alumno, que el proceso de respiración celular se tiene que hacer en etapas. Quiero que hagas este mono en los próximos 15 segundos. El profesor Asenjo explicándote que la respiración celular tiene que ser en etapas, para que la energía liberada sea poquiticho, y de ese modo te evitas dañar la célula. Las etapas son las que te voy a mostrar luego. Por ahora, captura la escena en la que la energía se va a liberar en 4 etapas. De la glucosa. Listo. Pasó. Lo que pasó, pasó. Bueno. Aquí hay una definición de respiración celular, joven. La respiración celular es un proceso catabólico, degradativo, que en 4 etapas se dedica a liberar la energía de la glucosa. Las etapas son glicólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs,
cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, las dos etapas juntas. Catabólico quiere decir que es degradativo. La respiración es un proceso degradativo, catabólico, que en 4 etapas le libera la energía. Glicólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena y fosforilación. Veamos, niños, esta etapa. En una película pretende ser lo más simple que se me ocurre a mí para explicarte la respiración celular. De las 4 etapas, considera que la glicólisis no es mitocondrial. Las 3 restantes sí. La glicólisis es citoplasmática, no es mitocondrial. Comienzo esta caricatura en la que la piedra va a ir cayendo en 4 etapas. La primera caída energética se llama glicólisis, ocurre en el citoplasma. ¿Para qué sirve? Porque la glucosa se va a convertir en el citoplasma en ácido pirúvico. Y esta historia sirve para que el compuesto libere un poco de energía. Se libera la energía para que en esta etapa tú puedas fabricar ATP en el citoplasma, pero también produces un coenzimo, se produce un dinucleótido llamado NADH. De modo que la glicólisis citoplasmática es el proceso por el cual la glucosa se convirtió en ácido pirúvico, pero para producir ATP y NADH. El NADH es un dinucleótido que luego va a servir para la etapa de cadena transportadora, como te voy a explicar. Repito, la glicólisis es no mitocondrial. Es el proceso por el cual la glucosa la empujaste para que convertida en ácido pirúvico libere energía. La energía liberada en el citoplasma le permitió a la célula producir ATP y NADH, que es un coenzimo, es un dinucleótido. Segunda etapa, que esto es una continuidad para alumno, es un continuo. El ácido pirúvico va a protagonizar la segunda etapa, que ahora en adelante el proceso se vuelve mitocondrial. Esta segunda etapa se llama oxidación del piruvato, en el que el piruvato va a ser oxidado a acetil-CoA en la membrana de la mitocondria. Es como que tú empujaras la piedra, alumno, para que caiga un escalón más, caiga un escalón energético. La energía liberada le va a servir a la mitocondria para producir un coenzimo que se llama NADH. El NADH, amigo, va a protagonizar la última escena de esta historia. Pero hay que tener en mente que la segunda etapa produjo un coenzimo llamado NADH. Tú liberaste energía para producir NADH. Tercera etapa, alumno. El acetil-CoA, que es la pelota roja, va a sufrir un fenómeno de oxidación llamado ciclo de Krebs, que es la tercera etapa. La pelotita roja, que es el acetil-CoA, que quedó de la etapa anterior, va a sufrir el proceso de ciclo de Krebs, que es algo que ocurre dentro de la mitocondria, en la matriz. ¿Sabes en lo que va a transformar el ciclo de Krebs al acetil-CoA? En CO2. Usted me va a oxidar, como quien empuja una piedra en el escalón energético, tú empujas esto para convertir el acetil-CoA en CO2. Se convierte todo en CO2. La materia orgánica me la oxidaste del todo durante el ciclo de Krebs. Todo se volvió CO2. El CO2 sale de la mitocondria, alumno. Se va a tu sangre y por tus pulmones lo exhala. Ese es el CO2 del que te hablo. El que tus pulmones exhalan. El CO2 se produjo en el ciclo de Krebs. La materia orgánica se oxidó del todo. ¿Para qué sirve esta oxidación a CO2 en el ciclo de Krebs? Porque la energía liberada durante el ciclo produjo ATP, produjo más coenzimo NADH, pero produjo un nuevo coenzimo que se llama FADH2. El coenzimo va a protagonizar la última escena de esta historia, alumno, lo que se llama cadena transportadora y fosforilación oxidativa.
Vamos a la última escena. La última escena es que usted va a protagonizar un proceso de fabricación de ATP en la que los coenzimos participan. Se llama cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Esto ocurre en las membranas de las crestas de la mitocondria. Ahí está ocurriendo lo que te voy a contar ahora, de la manera más simple posible. Pasa esto, niños, que los coenzimos producidos en la distinta etapa, ahora ellos son los protagonistas, así. A ver, me voy a retroceder un poco. Ahí. Esos coenzimos son ellos los que van a ir cayendo en la cuesta energética. Ellos van a oxidarse en la cadena transportadora, alumnos. Se oxidan para caer en el nivel de energía. Ellos liberan energía, sí. El NADH, te lo tomo de nuevo. Ese NADH que se produjo cuando se produjo, ellos inician la cadena transportadora, jóvenes. Van hasta las crestas mitocondriales y van a ellos iniciar la cadena transportadora, para lo cual ellos se oxidan a nada más. Así. La transformación en nada más le significó una caída en su nivel de energía, y la energía liberada por el coenzimo NADH sirve a la mitocondria para que, movilizada la cadena, se inicie el proceso de fosforilación oxidativa, y la energía liberada por el NADH va a servir para que por fosforilación oxidativa se fabrique más ATP. Ahí Asenjo te está mostrando que el NADH permitió fabricar más ATP, pero por fosforilación oxidativa. El FADH, y con esto termino, alumno, hace lo mismo. Es un coenzimo que va a protagonizar la cuarta escena, la cadena transportadora C. Eso es un coenzimo, niño, que lo que va a hacer es liberar su propia energía cuando entregue los electrones a la cadena transportadora. El FADH se va a liberar de su energía cuando se oxide a FAD+. Así. Eso le significa una caída en su propio nivel de energía, y la energía que el tipo libera inicia la fosforilación oxidativa. Con lo cual, la mitocondria le toma la energía al FADH y fabrica ATP. Ahí la mitocondria está fabricando ATP con la energía del FADH. Resultado, niños, que en muchas etapas la mitocondria ha venido transformando la energía de la glucosa en ATP, solo que en algunas de ellas, primero la energía se transfirió al NADH y luego al ATP. Pero si usted ve el producto neto, la mitocondria liberó la energía de la glucosa y tarde o temprano fue transformando eso en ATP. Las mitocondrias producen ATP, eso lo hacen las células vegetales inclusive. Mira el reloj, porque lo que viene ahora es iniciar un organelo que lo vamos a ver la próxima semana. Niños, eso ha sido la clase del día. Espero que te haya servido.